Denuncia Rusia extensión de sanciones de la Unión Europea contra Moscú. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a integrantes de su equipo de gobierno, ofreció una amplia información al pueblo sobre la situación energética, el enfrentamiento a la pandemia, las perspectivas y realidades de la economía nacional y los disturbios ocurridos este domingo. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció junto a su equipo de gobierno en televisión nacional. El mandatario cubano explicó que el objetivo principal era ofrecer elementos para que el pueblo cubano valore y construya sus propias matrices de opinión a partir de información real, exenta de manipulaciones mediáticas. Para nosotros está claro que cualquier señalamiento que haga la población, cualquier inquietud, cualquier queja con esto, la podemos valorar, la podemos discutir, la podemos analizar. Hemos estado informando sobre estas cosas, pero en ningún momento ha sido para molestarlos a ustedes, querido pueblo. Y este es uno de los argumentos que los que nos han bloqueado y que los que han provocado que lleguemos a esta situación, que quieren con estas situaciones provocar estallidos sociales, provocar incomprensiones, provocar insatisfacciones, alientan entonces a que se vaya de una manera desordenada a expresar, a plantear lo que podemos hacer por las vías que tenemos, por los canales de comunicación que tenemos, siempre respetando el orden del país. Como es característico en sus alocuciones, el presidente Díaz-Canel partió de los antecedentes, recordando que en el 2019 la administración Trump persiguió la entrada de combustibles al país, una situación que no ha sido modificada. No obstante, la política del gobierno es proteger a la población, teniendo en estos momentos que priorizar los centros asistenciales y de aislamiento. Ustedes pueden tener la seguridad que el gobierno cubano, por lo que ha estado preocupado, es por causar la menor afectación posible. Y yo creo que en esto también hay un concepto de cómo hemos resistido todo este vendaval de sanciones y de agresión para poder mantener vital nuestro sistema electroenergético, para darle satisfacción y bienestar a nuestro pueblo. Nosotros no apagamos para molestar a nuestra población. Eso no está en nuestros conceptos, eso no está en nuestros sentimientos, eso no está en nuestras emociones, eso no está en nuestros compromisos. La pandemia de la COVID-19 suma otro reto a las presiones económicas norteamericanas agravadas con la persecución financiera. También evaluemos el momento en que han producido esto. Cuando se empezaron a correr algunas tendencias en la prensa desde los Estados Unidos de que había una revisión de la política de la actual administración de los Estados Unidos hacia Cuba, provocan esto, buscando un pretexto también insano, un pretexto también mentiroso de que en Cuba no hay estabilidad, de que en Cuba hay represión, de que en Cuba no se respetan los derechos humanos, para presionar a esa administración de que no entre a un proceso de revisión con Cuba. Nada ocurre por gusto. El diálogo con todos los ciudadanos es una premisa fundamental para el gobierno. El presidente llamó a mantener una actitud responsable ante el pico pandémico. Hay que reconocer las luces, aseguró el mandatario, al referirse al avance de la vacunación y al desarrollo de nuestra biotecnología. Cuando uno ve las actitudes de nuestro pueblo en medio de todas estas situaciones, uno no deja de tener la capacidad de admiración de ese heroísmo creativo de nuestra población. Si ese heroísmo creativo, a esa disposición de la gente para sobrepasar la adversidad, todos le alimentamos entonces la responsabilidad individual, la responsabilidad social, la responsabilidad familiar, la eficiencia en el trabajo, la cultura en el detalle, la calidad en las cosas. Nosotros tenemos todas las potencialidades para vencer también este pico pandémico de la manera más efectiva. En varias ocasiones el mandatario reiteró el respeto ante los esfuerzos del personal de salud y la admiración que inspira la capacidad creativa y de resistencia de los cubanos para superar las dificultades. Un mensaje meridiano en todas las intervenciones fue la defensa de la soberanía y la autodeterminación. Presupuestos en total coherencia con los valores fundacionales de la patria cubana y de su revolución social. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y también este lunes el miembro del Buró Político del partido y primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández intervinieron ante la televisión y la radio cubanas para explicar la labor que realiza el gobierno revolucionario en el control a la pandemia y satisfacer necesidades básicas del pueblo pese al recrudecido bloqueo. El primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló que ningún gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia. Afirmó que tener un sistema de salud organizado y la adopción de un plan para el enfrentamiento, prevención y control del nuevo coronavirus son las herramientas básicas con las que cuenta el país en estas circunstancias. Señaló como muy compleja la situación actual. Desde que empezó este año 2021 y cerramos el primer semestre en junio, el promedio mensual ha sido de 30.000 casos positivos y acumulábamos ya al cierre del primer semestre 1.156 fallecidos. En tal sentido, el primer ministro apuntó que el grupo temporal de trabajo que encabeza el presidente Díaz-Canel labora sin descanso en la búsqueda de soluciones. Insistió en que la batalla contra la COVID-19 se decide en los municipios. Cada territorio tiene que tener su plan que se parezca al territorio. Cada territorio tiene que tener su traje a la medida. Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recalcó que se mantienen las medidas sin precedentes adoptadas por Trump para recrudecer el bloqueo, lo que afecta a los ingresos en divisas del país. Provenientes de ingresos por exportaciones, remesas, o sea, todas las fuentes de ingresos en divisas que tenemos en el país. En el 2020, el país pudo ingresar 2.413 millones de dólares menos que lo que el país ingresó en el 2019. El viceprimer ministro afirmó que las tiendas recaudadoras de divisas no han podido cumplir plenamente el objetivo por el cual fueron establecidas. ¿Por qué no los han podido cumplir totalmente? Por el bloqueo. ¿Por qué no los han podido cumplir totalmente? Porque no hemos podido utilizar el efectivo que hemos recaudado en las tiendas, en MLC, para financiar, como está previsto, una parte importante de las ofertas en pesos. Así todo, en este primer semestre se han vendido en pesos cubanos más de 100.000 toneladas de pollo. Aclaro que no satisface la demanda. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación afirmó que en estas circunstancias el país continuará priorizando la lucha contra la pandemia, la adquisición de alimentos básicos y además el combustible para la generación eléctrica. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre de este domingo, Cuba confirmó 6.423 nuevos casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 42 personas fallecieron por la enfermedad, dada la mayor intensidad de transmisión del virus en la nación. En la jornada se otorgaron 3.551 altas clínicas. Matanzas, La Habana, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba son los territorios que reportan mayor número de contagios. Del total de casos, 1.235 son menores de 20 años. En las terapias intensivas se atienden 221 pacientes, de ellos 96 críticos y 125 graves. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias y restringir los movimientos, entre otras, para evitar la propagación del virus. Y a propósito de la situación epidemiológica tan difícil que vive Ciego de Ávila, se demanda extremar los protocolos sanitarios para disminuir de manera progresiva la tasa de transmisión de casos de enfermos. Para analizar el trabajo en el territorio para el control de la COVID-19, se encuentra el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, junto al miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Productivo de Bienes y Servicios, Félix Duarte, y el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Perdomo, quienes intercambiaron con autoridades de la provincia. Un escenario epidemiológico complejo muestra Ciego de Ávila con 8 eventos abiertos de transmisión local de la COVID-19 y la incidencia de la enfermedad ahora en embarazadas y en edades pediátricas. En medio de un proceso vacunatorio con Abdala que ya permitió administrar la primera dosis a más de 42.000 personas en el municipio de Morón, lo que deben recibir la segunda dosis a partir del próximo miércoles.
Para analizar las estrategias de trabajo en el territorio y aportar su experiencia, el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, intercambió con las autoridades del territorio y conoció cómo se efectúa la inmunización con Abdala ahora en el municipio de Ciego de Ávila, que llegará en su primera dosis a más de 119.000 habitantes. Se informó también sobre la llegada a la provincia de 100 médicos generales e integrales que cumplieron y cumplen misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela y de igual cifras de la especialidad de enfermería que incrementará la fuerza de trabajo en las instituciones sanitarias. De igual manera conoció de 202 galenos egresados de la Universidad de las Ciencias Médicas José Acef Yara, que se incorporarán en días venideros al enfrentamiento pandémico desde los consultorios del médico y la enfermera de la familia en la atención primaria, que a decir del comandante es un proyecto que necesita revitalizarse para el bienestar del sistema de salud cubano. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante la comparecencia especial de esta mañana, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, destacó las acciones que se acometen para controlar la epidemia en Matanzas, al tiempo que elogió la respuesta de los profesionales del sector en apoyo a los yumurinos. Asimismo, se ofreció una amplia explicación sobre los resultados de la biotecnología cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. El titular de Salud actualizó sobre la muy compleja situación epidemiológica en el país a partir de la circulación de nuevas variantes genéticas del SARS-CoV-2 como la Delta, detectada con mayor presencia hoy en las provincias de Matanzas y Ciego de Ávila. Hemos tenido que abrir nuevas capacidades para el ingreso de niños. El sábado estábamos abriendo 150 nuevas capacidades de niños a partir de la incidencia que están teniendo, y lo reitero porque tenemos que seguir buscando la forma de proteger a estos grupos que son vulnerables, sobre todo los niños y las embarazadas que no están vacunados y son susceptibles a enfermarse y desarrollar formas graves de la enfermedad. En este contexto, la doctora en ciencias Marta Ayala explicó la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias para que Abdala y Soberana logren aportar los resultados de efectividad. No podemos pensar que vamos a contagiarnos todos para superar el virus, porque el precio que vamos a tener que pagar va a ser muy elevado y nadie quiere perder ni un familiar, ni un amigo, ni un niño, ni una mujer embarazada. Entonces, empiezo por la responsabilidad individual, porque tratar de achacarle a las vacunas menor efectividad para responder el por qué hay una mayor transmisibilidad no sería un enfoque correcto. Primero tendríamos que tener a muchos individuos vacunados, muchos, y la OMS y otras agencias internacionales plantean que ya en este momento, con la cepa Delta y la alta transmisibilidad, tendría que haber no un 70, más de un 80% de la población vacunada para lograr lo que se ha denominado la inmunidad poblacional, comunitaria. Destacó además el gasto de recursos, fuerzas y talento que ha supuesto esta pandemia para la biotecnología cubana. Yo veía ayer a las personas que promovieron estos disturbios, me preguntaba cuántos de ellos aquí en La Habana no están vacunados ya con Abdala, y gratuitamente, y los vamos a seguir vacunando, yo estoy segura. Pero yo creo que deberían detenerse, porque lo que provocaron ayer, además de los disturbios, también fue un riesgo, es promover también la situación epidémica esta que tenemos. Eso es un acto de irresponsabilidad individual muy grande. Ante la campaña de descrédito y de incitación al odio, Cuba sigue su apuesta por salvar vidas. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gobiernos de varios países, organizaciones políticas, sociales y de solidaridad condenaron la política injerencista de Estados Unidos hacia Cuba y exigieron el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de 60 años. El gobierno de Rusia, a través de su Cancillería, respaldó este lunes a las autoridades cubanas tras los disturbios de elementos contrarrevolucionarios. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que prestará ayuda humanitaria e hizo un llamado a Washington para el levantamiento del bloqueo a la mayor de las Antillas. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su respaldo frente a las acciones desestabilizadoras. Médicos chilenos graduados en Cuba y el Movimiento de Solidaridad de Chile rechazaron un nuevo intento de alterar el orden público promovido desde el extranjero. El Partido Comunes de Colombia abogó por el cese del bloqueo.
El analista peruano Gustavo Espinosa denunció la nueva provocación estadounidense con el objetivo de posibilitar una agresión militar a la isla. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Conocimos también que desde México enviaron un mensaje desde el Observatorio Ciudadano de Coyoacán y la Escuela de Cuadros Morena Coyoacán, quienes repudiaron la actitud de la mafia cubano-estadounidense que busca un levantamiento popular armado y llamando a manifestaciones en Cuba. Quieren aprovechar la situación de crisis sanitaria que atraviesa la mayor de las Antillas debido al bloqueo. Apoyan las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel y agregan: quienes alientan esas manifestaciones no quieren el bienestar de la gente, sino la privatización de la salud y la educación, es decir, el neoliberalismo. Aplaudimos la decisión de AMLO para el auxilio de México a Cuba, así como sus palabras de rechazo al bloqueo gringo. Así es, casi un centenar de intelectuales, amigos de Cuba, firmaron la misiva, entre los que se encuentran Elena Poniatkova, Ignacio Taibo, Leonardo Moctezuma y Laura Esquivel. Rusia denunció este lunes la decisión de la Unión Europea de extender las sanciones contra Moscú por 6 meses más. De acuerdo con Prensa Latina, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la prórroga frena las perspectivas de una posible normalización de las relaciones bilaterales. El Consejo Europeo extendió las sanciones vigentes desde 2014 contra sectores económicos rusos por la reincorporación de la península de Crimea a Rusia. El bloque regional justifica la medida en el supuesto incumplimiento del acuerdo de Minsk por parte de Moscú. Las sanciones afectan las finanzas, energía y la defensa rusa, así como el ámbito civil y militar. Mientras, Nueva Zelanda convocó a una reunión emergente del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC para acordar una respuesta común a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias en la región. La conferencia programada para el próximo 16 en formato virtual incluirá la presentación de propuestas para recuperar el comercio y la cooperación económica. De acuerdo con Prensa Latina, también coordinarán la vacunación para controlar la enfermedad en Asia-Pacífico. Un comunicado del bloque refiere que en el último año las economías de APEC sufrieron la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí la necesidad de una respuesta colectiva para acelerar la recuperación económica de la región. Esta será la primera vez que los líderes del bloque efectúen una reunión adicional antes de su cumbre. En conferencia de prensa televisiva, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, sostuvo que el principal obstáculo para la llegada de ayuda al país es el bloqueo aplicado por Estados Unidos que afecta las transferencias financieras y el traslado de donaciones que vienen del exterior. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recordó que el gobierno estadounidense ha usado la pandemia como un aliado en la aplicación del bloqueo. De acuerdo con Malmierca, Cuba ha recibido más de 500 ofrecimientos de colaboración de 50 países, los cuales ascienden a 45 millones de dólares. La mayoría de los envíos corresponden a medicamentos, material gastable y equipos médicos. Creo que tenemos un historial muy limpio en cuanto a la distribución de los recursos que llegan a Cuba por la vía de la cooperación. El gobierno lo que se ha encargado siempre es de hacer una buena distribución de esta ayuda, de utilizarla en las prioridades de nuestro desarrollo económico y social, y creo que esta campaña que se ha tratado de implantar ciertamente se apoya sobre todo en la mentira y tratando de manipular la información. Por otra parte, se manifestó que la isla exportará las vacunas desarrolladas en nuestro territorio contra la COVID-19, en base a la solidaridad y la garantía del cumplimiento de los contratos que se establezcan. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recordó que continúan vigentes las más de 240 medidas heredadas de la administración Trump por el actual gobierno estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos ha usado la pandemia, el virus, como un aliado en la aplicación del bloqueo que recrudeció de una manera brutal, cruel, no convencional en tiempo de paz durante estos tiempos difíciles de la COVID-19. Podría también dejar de usar los medios de represión con que reprime brutalmente la policía en los Estados Unidos a afrodescendientes, minorías, a periodistas, cientos de ellos lesionados
en protestas en los últimos tiempos bajo represión policial. Rodríguez Parrilla se refirió a la operación comunicacional contra Cuba, a la cual se destinan recursos multimillonarios y plataformas tecnológicas con fondos del gobierno de Estados Unidos. Nuestro pueblo tiene que recordar siempre el memorando infame del 6 de abril del 60 del subsecretario Mallory, en el que precisamente habla de negarle a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. En palabras del canciller cubano, la respuesta del pueblo hizo fracasar esta operación comunicacional contra la isla. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Con 3 tablas y una derrota inició Cuba hoy su participación en la Copa del Mundo de Ajedrez, que se desarrolla en Sochi, Rusia, jugando con piezas negras. Los grandes maestros Carlos Daniel Albornoz y Yacer Quesada dividieron el punto con sus respectivos rivales, según comunicó desde la sede el presidente de la Federación y comisionado nacional, Carlos Rivero. Lisandro Ordaz igualmente firmó el armisticio con negras ante la gran maestra Seri Turkán Mamedjarova, mientras con blancas Yerifel Miranda terminó cediendo el punto frente a una trevejista kazaja. Yerifel llegó a tener ventaja en el medio juego, pero no pudo aguantar y cometió imprecisiones que dieron al traste con el resultado. Mañana Albornoz, Quesada y Ordaz buscarán una victoria con blancas que les permita avanzar a la segunda ronda, mientras que Miranda está obligada a inclinar el rey de su adversaria para no despedirse de la competición. Y la mejor ciclista cubana de los últimos años, Arleni Sierra, ya está recuperada de una lesión sufrida en el tobillo izquierdo durante la tercera etapa del Giro de Italia. Arleni se mostró muy bien este lunes en una carrera con juveniles italianos, luego de 3 días de reposo antes de volver al entrenamiento, según indica la publicación deportiva HIT. A la manzanillera le queda un periplo en Italia, desde donde viajará a Japón para participar en la carrera femenina de ruta individual de los Juegos Olímpicos. El principal objetivo de la pedalista es mejorar el 28º escaño que conquistó en la cita de Río de Janeiro. Y el exboxeador cubano Sisto Osoria falleció este lunes en La Habana. Sisto fue campeón mundial y medallista olímpico y luego de su retiro como pugilista se dedicó a entrenar jóvenes promesas del boxeo en la capital. Llegue a familiares y amigos nuestras condolencias. Así me despido. Buenas noches. Retomamos ahora temas de la actualidad nacional. La Central de Trabajadores de Cuba convocó a todos los colectivos laborales del país a expresar su apoyo incondicional a la revolución y el repudio a los actos hostiles orquestados por lacayos del imperio. Trabajadores de la CTC y de otros centros laborales aledaños se dieron cita frente a la sede de la Central Obrera en acto de reafirmación revolucionaria para expresar su decisión de continuar defendiendo desde las calles y en sus colectivos las conquistas de la revolución, que tiene una fortaleza extraordinaria en su pueblo, según expresó el miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento. Un pueblo heroico que ha logrado resistir durante más de 60 años un criminal, genocida, bloqueo, que lo único que trata es de asfixiarnos económicamente. Y yo creo que hoy hemos sacado lecciones, experiencias, pero sobre todas las cosas, la más y más importante de todas, es que hemos reconocido nuevamente, mayoritariamente en el pueblo, que lo único que no se puede negociar en Cuba es la libertad que hemos ganado, es la soberanía y es la independencia que nos hemos ganado como resultado de nuestras luchas y de nuestras victorias, que serán las que nos deparen el futuro inmediato. Más de 15.000 mítines de reafirmación revolucionaria se han realizado en el día de hoy en el país, como el de la Central Sindical y este que tuvo lugar en el Ministerio de la Agricultura. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. En superficie, Cuba se mantiene bajo la influencia anticiclónica. Sin embargo, en el aire superior, la presencia de esta amplia baja se mantiene la influencia sobre gran parte de nuestro país en la periferia, y es que extiende una vaguada que llega hasta nuestro territorio e incentiva la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que han llegado a ser fuertes en algunas localidades aquí en la parte occidental de nuestro territorio y también en el oriente de nuestro país, desde la provincia de Guantánamo hasta Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, que estas precipitaciones han tenido actividad de chubascos fuertes aquí y tormentas eléctricas, como se puede observar, principalmente hacia zonas del interior y sur. Y para mañana se mantienen muy similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la región oriental, y desde el final de la mañana se incrementarán los nublados en el occidente de nuestro país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extenderán hacia el resto de la región occidental y también hacia zonas del interior y sur de la región central. En el oriente de nuestro país las lluvias serán más escasas. En cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada estarán entre 23 y 26 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras, y las máximas por la tarde con mucho calor, con valores de 31 y hasta 34 grados Celsius, pueden haber valores superiores en la región oriental. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y en la costa norte central, con acumulaciones de agua en zonas bajas del litoral de Baracoa. Observen que tendremos oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y también en el resto de la costa norte, o sea, en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto del litoral sur. Para los próximos 3 días tendremos poca variación en las condiciones del tiempo, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde debido al paso de las ondas tropicales y condiciones favorables en la atmósfera superior, temperaturas extremas de 32 y hasta 34 grados Celsius en el oriente del país. En resumen, para mañana, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas principalmente en el occidente de nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Y a pesar de los sucesos vandálicos que afectaron la tranquilidad ciudadana en algunas zonas del país, en Matanzas los servicios de salud se mantuvieron en activo con el principal objetivo de hacer frente a la COVID-19 durante esta compleja situación epidemiológica. El enfrentamiento a la pandemia continúa siendo la principal preocupación de los matanceros en medio del rebrote más crítico de la COVID-19 en el territorio. Los servicios de salud mantienen su vitalidad en todos los centros asistenciales, entre ellos el Hospital Materno Provincial José Ramón López Tabrane. Después de los sucesos del día de ayer, nosotros los trabajadores entramos mucho más temprano a trabajar con el mismo entusiasmo de siempre para salvar vidas, para hacer todas las cosas bien. Aquí se mantuvo los servicios abiertos todo el tiempo con la protección de los bebés, que es el motivo principal por el cual estamos aquí, trabajando principalmente con la calidad humana, a pesar de la falta de recursos, como todos sabemos que hay, pero la calidad humana es lo más importante. Pedimos comprensión a la población, calma y ayudar, no salir a las calles, no hacer manifestaciones que lo que hacen es empeorar la pandemia, crear más riesgo, más contacto y complejizar la situación, que al final es seguirle juego a lo que quiere el imperialismo, a lo que quieren nuestros enemigos. Mantener la calma y extremar las medidas para evitar contagios del SARS-CoV-2 deben resultar premisas en estos tiempos difíciles. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el municipio santiaguero de Palma Soriano, el pueblo repudia a quienes les han perturbado la tranquilidad y llaman a la unidad en la contención del rebrote de la COVID-19. La tranquilidad y el aire de paz que siempre se ha respirado en Palma Soriano no lo rompe nadie. Así expresaron quienes, a pesar de la situación que ha impuesto la pandemia y el agravamiento del bloqueo, no flaquean ni se dejan confundir. Sabemos que estamos viviendo momentos muy tensos en nuestro país, que la situación, que todos tenemos nuestras necesidades, pero aquí la mayoría de nosotros hemos vivido a través de todos estos años de revolución y hemos sabido resistir todos los embastes, todas las cosas que hemos pasado de necesidades y de todo, pero vamos a salir de todo eso, del bloqueo, pero con calma, con paciencia. Llamamos a los palmeros a la calma, que no se dejen confundir por los 4 vendepatrias que tenemos en este pueblo, que han sido pagados para buscar la revuelta de nuestro pueblo. Y el pueblo palmero, un pueblo de revolucionarios,
que han estado en toda la batalla en nuestro pueblo, en el triunfo de la revolución y antes del triunfo de la revolución. El pueblo cubanero siempre ha estado en la primera línea de combate. La verdadera ayuda monetaria que ellos no podían hacer en estos momentos es levantar el bloqueo, que dejen que lleven los medicamentos aquí necesarios, que dejen que lleven los insumos para que se lleve la vacunación, la intervención sanitaria que se está haciendo en este momento en el país y que nosotros esa es la ayuda monetaria que necesitamos. Bueno, en estos momentos nosotros estamos viviendo una tensión muy grande, tenemos que estar en casa, no podemos estar en rebolico ni nada de eso, tenemos que estar en casa cuidándonos de la pandemia, que algún día nosotros vamos a salir de todo esto. Que nadie lo dude, en Palma Soriano las calles seguirán siendo de los revolucionarios. Miralis Espaine Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Este lunes falleció por complicaciones renales Sixto Llorente, el Indio, una de las voces más reconocidas de la música popular cubana, integrante de la Orquesta Aragón. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, expresó en Twitter su pesar y recordó que el Indio fue el mítico cantante de agrupaciones como Aliamén, Manolito Simonet y su trabuco y La Aragón. Alonso Grau afirmó que la música cubana pierde a uno de sus más auténticos exponentes. Santa Clara y Cuba lo recordarán siempre. Con su carisma y timbre singular, el Indio se ganó el corazón del pueblo y la preferencia del bailador. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Continuamos con más informaciones. Esta mañana, artistas y trabajadores de la UNIAC expresaron su apoyo al gobierno revolucionario. En la Casa de los Escritores y Artistas de Cuba, espacio simbólico para la cultura nacional, tuvo lugar el acto, en el que creadores y otros trabajadores de la organización manifestaron su condena a las acciones desestabilizadoras de las últimas horas y expresaron su apoyo al gobierno revolucionario en las complejas circunstancias que enfrenta el país. La convicción, según el presidente de la UNIAC, Luis Murlote Rivas, es defender la revolución, ahí donde sea necesario, y ese ha sido el compromiso permanente. En momentos difíciles para la nación, los artistas y escritores pondrán la patria primero. La posición de principios es común. Cuba lucha por la vida, por la soberanía y la independencia. Y los creadores estarán en la vanguardia. Yuris Nórigo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. También para ti, Esther. Y hemos conocido que participó Raúl en reunión del Buró Político. En el día de ayer, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sostuvo una reunión presidida por el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central y presidente de la República, la cual contó con la participación del general de Ejército Raúl Castro Ruz. Durante el encuentro se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios organizados y financiados desde Estados Unidos con propósitos desestabilizadores. Los integrantes del máximo órgano partidista abordaron además la ejemplar respuesta del pueblo al llamado del compañero Díaz-Canel a defender la revolución en las calles, lo que permitió derrotar las acciones subversivas. Y conocimos que en medio de toda la campaña mediática de los enemigos de la revolución cubana, proliferan noticias falsas o fake news en redes digitales lanzadas por operadores de la guerra no convencional. Como denunciaron hoy las máximas autoridades del partido y gobierno, hacia Cuba aumentaron en las últimas semanas los mensajes contra la revolución en las redes sociales para manipular los sentimientos, crear inconformidad y estimular protestas. Junto a este llamado desde el exterior, operadores y entusiastas de esta operación subversiva echaron mano a cualquier burda mentira para intentar mostrar al mundo un país que necesita ser intervenido, objetivo final y claro de esta campaña. Como reflejó el sitio Cuba Debate, una de las más procaces manipulaciones está en Twitter, que intenta mostrar una masiva protesta nocturna en Cuba contra la revolución. Realmente utilizaron un video de la celebración el pasado sábado en la noche en el Obelisco de Buenos Aires por el triunfo de Argentina en la Copa América. También han intentado convertir las protestas en Egipto años atrás en supuestas marchas en La Habana, pero demasiado burdos. Alejandría los delata. El espacio público digital replica todas estas narrativas a partir de la tergiversación, manipulación de los hechos, crear noticias falsas. No es algo improvisado, pero en este caso algo les falló.
En las próximas horas, la Unión Eléctrica prevé la sincronización de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas tras concluir los trabajos de rehabilitación del área dañada en la caldera. Además, se incorporará en los próximos días el número 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Mayarí. Cuando ambas unidades estén en línea con su capacidad de generación nominal, el país recibirá 500 megawatts que harán disminuir significativamente las afectaciones en el servicio eléctrico. Es la unidad número 1 de la Lidio Ramón Pérez modernizada. El bloque este lunes 12 de julio continúa en pruebas de ajustes y comprobaciones técnicas. Este proceso tecnológico, calificado de satisfactorio, fue implementado hace más de una semana. Se trata, como explican especialistas, de una secuencia de trabajos de altísima complejidad técnica que antecede la entrega de energía al sistema. Se ha cambiado completamente la turbina, se ha modernizado completamente también los sistemas de control eléctrico y el sistema de control automático del bloque. A su vez, se han cambiado varios equipos auxiliares importantes de la planta y la caldera se sometió también a una modernización, cambiando las paredes de agua y cambiando los ventiladores de tiro forzado. El bloque, antes de su avería ocurrida en el año 2016, entregaba al país 250 megawatts. Ahora serán 260, con crudo 100% cubano y un menor consumo por megawatt generado. El combustible nacional, como explican expertos, es 8 veces más económico que el diésel importado. Este elemento adiciona soberanía energética. La unidad muestra un montaje tecnológico con parámetros de elevada calidad. Estos se corresponden con el costo de la inversión. Se ha empleado 75 millones de euros aproximadamente en la rehabilitación de este bloque de recursos de importación y más de 400 millones de pesos en moneda nacional. En horas de la tarde de este lunes, los trabajos para restablecer la generación en el mayor bloque térmico del país habían concluido. Justo en estos instantes se espera por el tiempo de secado del hormigón en el segmento de la caldera donde se presentó la avería. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finaliza la emisión del noticiero estelar de la televisión cubana. Estas y otras informaciones, si nos siguen en la www.canalcaribe.icrt.cu, y para más interacción estamos activos en Facebook y Twitter. Somos @CanalCaribeCuba. Bueno, ya sabe que ante el recrudecimiento de la COVID, las nuevas cepas más agresivas que ya circulan entre nosotros, el autocuidado sigue siendo nuestra defensa principal. Si usted se cuida, si usted gana, ganamos todos. Buenas noches.